A ver, cuando hoy oímos palabras como pecador o inmundo en textos antiguos, enseguida pensamos en, no sé, en la culpa, en algo que alguien hizo mal, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que en el mundo del Mediterráneo del primer siglo, estas palabras significaban algo totalmente distinto? No eran solo temas de moral, para nada. Eran literalmente las coordenadas que te ubicaban en un mapa social súper complejo. Entonces, la pregunta clave es, ¿estamos entendiendo bien estos conceptos? Y miren, la respuesta corta es un rotundo no. La respuesta larga, bueno, esa nos abre una ventana a una forma de entender el mundo que es, de verdad, muy diferente a la nuestra. Y aquí está el meollo del asunto. No se trataba de una simple lista de cosas que no hay que hacer. Era todo un sistema, como un mapa invisible que organizaba a toda la sociedad, que decía quién estaba dentro, quién afuera, quién estaba cerca del centro sagrado y quién, pues, quedaba en los márgenes. Ok, entonces, ¿cómo vamos a explorar esto? Primero, vamos a entender las reglas de este mapa social antiguo. Después, viajaremos a su centro de pureza, para luego irnos a los bordes y ver la diferencia entre la impureza temporal y el pecado permanente. Y al final, cerramos con una nueva forma de leer todo esto. Bien, empecemos con esto del mapa social. Y para eso lo primero es como cambiar un poco el chip. Hay que olvidarnos un momento de nuestras ideas de hoy y pensar más en términos de orden y de lugar. La palabra clave, la que abre todo esto, es pureza. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con higiene, con estar limpio o sucio. En este mundo antiguo, pureza significaba orden. Significaba que cada cosa, cada persona, cada animal estaba en el lugar que le correspondía según un orden, digamos, divino. Lo impuro, entonces, era simplemente lo que estaba fuera de lugar, lo que cruzaba una frontera que no debía. Y claro, este sistema de orden y lugar creaba de verdad un mapa social, un mapa donde tu estatus no se medía por cuánto dinero tenías, sino por qué tan cerca estabas del epicentro de lo sagrado, el Templo de Jerusalén. Entre más cerca, más puro, o sea, más en tu lugar estabas. Vamos entonces al centro de este mapa, al corazón del sistema, para entender cómo se organizaba todo. Justo en el centro de todo, el punto cero, estaba el templo. Se le consideraba el lugar de máxima conexión entre el cielo y la tierra. Dentro de él, el Sancta Sanctorum, el núcleo, y los sacerdotes y levitas eran los guardianes de esta santidad. Su trabajo, fundamentalmente, era cuidar esas fronteras, asegurarse de que lo sagrado y lo profano no se mezclaran. Esto, por supuesto, se traducía en una jerarquía social súper estricta, basada casi toda en el linaje, en la sangre. En la cima de la pirámide, los sacerdotes, con la máxima pureza. Luego, los levitas, los israelitas de linaje puro, y conforme nos vamos alejando del centro, la cosa se complica. Los conversos, los libertos, y ya en el fondo, los llamados mamzerim, los hijos ilegítimos, con una impureza considerada permanente. Básicamente, dónde nacías determinaba tu lugar en el mapa para siempre. Ahora, vamos a un punto que es clave y que muchas veces se pasa por alto. Y es que no toda impureza era vista como un pecado. De hecho, la mayoría de las veces no tenían nada que ver. Es que es fundamental entender esto. Había dos tipos de impureza y no eran para nada lo mismo. Confundirlas sería como, no sé, confundir tener gripa con una enfermedad crónica. Miren la diferencia, es abismal. Por un lado tenías la impureza ritual, algo temporal, inevitable, parte de la vida, como nacer o morir. No había culpa moral ahí, y se solucionaba con rituales de purificación. Pero por otro lado, estaba la condición de pecador, que era un estatus social, muchas veces permanente, que manchaba tu honor y el de tu familia. Y de esa era muy difícil salir. A ver, ejemplos de impureza ritual. Tocar un cadáver, tener ciertas enfermedades de la piel o flujos corporales normales como la menstruación o el parto. ¿Por qué? Porque estas cosas estaban en la frontera entre la vida y la muerte, y rompían con la idea de la santidad de un Dios de vida. Pero ojo, esto no era un castigo, simplemente te ponía en un estado temporal fuera de lugar, que requería un rito para poder volver a la normalidad y acercarte al templo. Ok, con eso claro, vayamos ahora sí a los márgenes del mapa. Hablemos de los que eran considerados pecadores, los que estaban permanentemente marginados. Y bueno,
¿Quiénes eran estos pecadores? La categoría era mucho más amplia de lo que uno se imagina. No eran solo, digamos, adúlteros o ladrones. También incluía a gente con profesiones consideradas deshonrosas o con un linaje impuro. Ser pecador, más que nada, era una etiqueta social. Fíjense en la cita sobre el comerciante o el recaudador de impuestos. La palabra clave es extorsión. Para entenderlo, hay que pensar en la mentalidad de bienes limitados. Creían que la riqueza en el mundo era finita, como un pastel que no crece. Si alguien se hacía rico, se daba por hecho que le estaba quitando su pedazo a otro. Por eso, un recaudador de impuestos no era visto como alguien con un trabajo, era un depredador social. Y luego estaba el tema del linaje impuro. El caso más fuerte es el del mamzor, un término para alguien nacido de una unión prohibida, como el incesto. Esto no era tu culpa, era una mancha heredada, una condición de nacimiento que te dejaba, de por vida, fuera de la sociedad honorable. Al final, lo que todo esto nos deja claro es que la etiqueta de pecador era, en el fondo, una categoría social. Significaba estar fuera de lugar de forma permanente. Era ser un excluido, alguien que por su trabajo, su nacimiento o sus acciones había roto las reglas del orden social. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues nos da una lente completamente nueva para entender las dinámicas sociales de esa época. Vamos a resumirlo en 4 ideas clave para no perdernos. Primero, pensemos en orden, no en higiene. Segundo, el estatus dependía de la cercanía al templo. Tercero, hay que diferenciar entre estar impuro temporalmente y ser un pecador de forma permanente. Y cuarto, pecador era básicamente sinónimo de marginado social. Y entender esto de verdad lo cambia todo, porque cuando leemos esos textos antiguos, ya no vemos solo juicios morales en el aire, empezamos a ver el drama de la vida real, la lucha por el honor, el dolor de la exclusión y lo importante que era pertenecer a tu comunidad. Y esto nos lleva a una última pregunta, una para que se quede resonando. Cuando leemos esas historias de alguien que se sienta a comer con recaudadores de impuestos y pecadores, o que toca a alguien considerado inmundo, ¿estamos viendo solo un acto de bondad? ¿O estamos siendo testigos de un acto revolucionario que desafía y quiere volver a dibujar todo el mapa social, decidiendo quién sí pertenece y quién no? Pensarlo así cambia por completo el sentido de esas historias, ¿no creen?